tenemos ya listo todo. Buenos días, soy Luis Valero y vamos a presentar en este simposio, aunque sea a esta hora de la mañana, y de luego agradezco la asistencia un sábado por la mañana, a una serie de temas un poco variados, pero que tienen el denominador común la utilización del análisis de conducta en diversos aspectos clínicos. Vamos a ver, por un lado, una primera presentación sobre la evaluación, una evaluación a partir de un BAT, Behavioral Avoidance Test, es decir, un test automatizado para la evaluación de fobia a la sangre, es decir, que es de tipo observacional y automático. Luego veremos la aplicación de la terapia de PCIT en niños, y luego también dos ponencias más sobre la terapia de activación, de aceptación y compromiso, y la de psicoterapia analítica funcional en distintos apartados, por un lado a casos clínicos y por el otro lado al campo, digamos, profesional, a un tratamiento dedicado a los funcionarios, o sea que también podemos beneficiarlo en eso. Y por último yo expondré pues la aplicación del análisis de conducta también en la propia asignatura que llevo, donde voy introduciendo toda una serie de conceptos y programas, y voy a contar un poco los resultados generales de estos 3 últimos años en que llevo la asignatura desde ese punto de vista conductual, aplicando algunos de los principios de conducta también en la propia asignatura. Bien, pues con eso pasamos entonces a correspondería entonces a Antonio Ortiz, ¿no? La evaluación automatizada de un Behavioral Avoidance Test para fobia a la sangre. Buenos días a todos en primer lugar. Pensando. Profesor Valero, vamos a presentar un estudio que hemos realizado de evaluación para la fobia a la sangre, heridas e inyecciones. Vamos a comentar un poco los objetivos de esta evaluación, metodología, resultados y bueno, las conclusiones a las que hemos podido llegar. Pues nos planteamos crear este sistema multimedia porque hemos estado trabajando desde hace unos años a esta parte en la evaluación de la fobia específica y decidimos centrarnos en una en concreto, ¿no? Hemos querido obtener las propiedades psicométricas del instrumento, ya sea de fiabilidad como de validez, obtener unos criterios clínicos que nos permitan con esta prueba diagnosticar o detectar personas que tengan problemas de fobia a la sangre, y además obtener los estímulos visuales y la graduación para su tratamiento, ¿no?, posterior. Son los objetivos. Bueno, han participado en este estudio 160 personas, en su mayoría mujeres, de una edad media de 28 años, y principalmente eran estudiantes y trabajadores. A destacar que bueno, el 21% aproximadamente de la muestra había tenido experiencias negativas con sangre, inyecciones, con todo lo que circunda la sangre. En el momento de la evaluación, 1,9% de esas personas se encontraban en tratamiento psicológico, y de la muestra había un 0,6% que suponía una persona diagnosticada formalmente con fobia a la sangre. El programa, o digamos, el instrumento de evaluación se desarrolla o se crea en un programa de ordenador mediante Visual Basic y NeoBook para reproducirlo, y bueno, hemos utilizado un ordenador con sistema Windows 7 para su uso. Además del ordenador, hemos necesitado una pantalla blanca, un proyector y un ratón inalámbrico. Os voy a mostrar la sala en el laboratorio donde trabajamos. Esta chica es una compañera que se presta voluntaria para las fotos, ¿no? No es un ensayo real, entre otras cosas porque en el ensayo real tengo un poco más ordenado el laboratorio, como podéis ver, no está excesivamente ordenado. Pero la idea básica es esta: se pone la persona frente a la pantalla donde se está proyectando las imágenes de los vídeos,
con un pulsosímetro en una mano, que lo podéis ver en la mano izquierda de ella, y el ratón en la otra mano. Ahora vamos a ver más de cerca eso y os voy a explicar un poco en qué consiste. Bueno, nuestro instrumento tiene 60 reactivos, de los cuales 30 son imágenes y 30 son vídeos. Los elementos son similares entre uno y otro, o sea, las situaciones que se representan son similares. ¿Qué cosas medimos? Registro de ansiedad, una escala Likert de 0 a 10, 0, ausencia de ansiedad, 10, pues máxima ansiedad. Registro de la latencia en milisegundos, el tiempo que tarda en responder, y además el registro de la tasa cardíaca. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, el aparatito para que lo veáis de cerca. Arriba el 98 marca la saturación de oxígeno en sangre y abajo las pulsaciones, ¿vale? Como elemento curioso. La persona, pues, cuando está delante, la primera pantalla que ve, delante de la pantalla nuestra de proyección, lo que ve es esto, ¿no? Lee las instrucciones y se le da otra explicación que, bueno, que puede responder en cualquier momento durante la presentación de lo que va ocurriendo. No tiene por qué esperar un tiempo. Cuando lo desea, va marcando sobre los números, ¿no? Primeramente el experimentador pues pone su código, pues el que le corresponda y sus iniciales, y cuando está listo, pues la primera persona le da a comenzar. Y empiezan a reproducirse la imagen. Pues va valorando, va marcando las opciones que desea. Por ejemplo, vale, no vamos a pasar a las 30 ni a 60 porque si no estamos aquí esta mañana. Entonces, aquí podemos ver la hoja de resultados. Tenemos el número de elementos y la ansiedad que va produciéndose. O que va manifestándonos, clicando en esos botones que antes habéis visto. Obtenemos la media de imágenes y la media de tiempo, que aquí no sale, pero salía, ¿vale? En ese no. Los datos se iban grabando. Como veis, no se registra aquí las pulsaciones. Las pulsaciones, no teníamos la instrumentación, pues yo pacientemente tenía una señal acústica entre ensayos, o sea, que diferenciaba los ensayos, pues entre señal acústica y señal acústica, la tasa máxima, pues iba apuntando en un registro aparte y luego se unía todo en un fichero, ¿vale? Vale, otros instrumentos que se han empleado. Solamente eso no, para sacar la fiabilidad, validez, estas cosas, pues se necesitan otros instrumentos. Sin detenerme mucho, son los que veis ahí, algunos conocidos como el X-TAI, enseñar todos rasgos, miedos médicos, y otros específicos de fobia a la sangre. Algunos de creación, por ejemplo, por Luis Valero, la jerarquía de fobia a la sangre. Si alguien tiene interés en algo de esto, los he traído en papel para enseñarlos, pero ahora no es el momento. Entonces luego me los pide y yo los muestro, ¿vale? Muy bien. Procedimiento. Se recluta a la muestra de la siguiente manera. Principalmente han sido estudiantes de la Facultad de Psicología que por una gratificación pues, han participado, ¿no? de la asignatura que el profesor Valero tiene, pues se daban su correo electrónico y se les contactaba. Además, se pusieron anuncios en la facultad, en el servicio de psicología, en internet, pues en Twitter, Facebook, LinkedIn. Han llegado algunas personas, pero siempre menos que cuando tiene una gratificación o lo tienes a mano, obviamente. Una vez en el laboratorio, las personas leían y firmaban un consentimiento informado, donde bueno, se les explicaba que los datos eran anónimos, etc. Y daban su consentimiento para participar. Se pasaba a hacer los cuestionarios, se les daba la indicación, una indicación breve, pues mira, si tienen algún problema con la codificación de las respuestas y tal, o alguna duda, puedes consultar, pero bueno, poco más allá de eso. Y a continuación se comenzaba con la proyección previa a la prueba del pulsosímetro, bueno, que estuviera funcionando antes de empezar, luego siempre entre medias pues se va, vuelve, estas cosas que pasan con los instrumentos a veces. Se daban las instrucciones pertinentes, pues el letrero que habéis visto, más lo otro le podéis contestar en el momento que lo deseéis, no tenéis que esperar un tiempo, y ya empezábamos con la batería de 30 imágenes, y posteriormente terminaba esa batería, salía el registro de resultados, se guardaba, y luego los vídeos, 30, y seguimos. La sesión aproximadamente se duraba unos 30 o 40 minutos, ¿de acuerdo? Vale, bueno, sí. Obtenemos como resultado de fiabilidad, pues alta fiabilidad en todas las medidas que hemos valorado, como podéis ver, y luego también observamos que hay un único factor que agrupa todos los ítems. Entonces, no se hace diferencia, por ejemplo, de sangre frente a inyecciones o heridas frente a inyecciones. Es todo un factor unitario. Con respecto a la latencia, pues hicimos un escalamiento de los ítems para relacionarlos con la latencia y podemos observar cómo hay una relación inversa, ¿no?, entre ansiedad y el tiempo que tardan en responder. Entonces, mayor ansiedad va bajando el tiempo en que responde.
Lo mismo ocurre en vídeo, aunque la tendencia es menos pronunciada, que por cierto no sale aquí ahora el letrerillo, salía, en casa salía. Sí, el problema de... En la tecnología. Pues todo. Sí, los colores hay... Tienen un problema, sí. ¿No has sabido bien los colores? Hay un color... Sí, hay un color que cambia todo. Bueno, pues... Bueno, pero se ve, ¿no? Ahí está. Si no lo tenéis que creer siempre. Claro, Claro, se ve. claro. Aunque no, eso se ve. Bueno, las cosas de la tecnología. Luego observamos que existe correlación entre las dos pruebas, como hemos dicho, pues los elementos estaban relacionados, que ahora no está pasando tampoco, ¿no? A ver qué pasa. Vale. Hicimos comparación de medias también entre pues, ansiedad entre imágenes y vídeo, latencia de imagen y vídeo y pulso, y observamos diferencias significativas, aunque sea poca diferencia, en ansiedad, en latencia, pero no se observaron en diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta al pulso. Vale. Perdón, que ahora ya he ido más rápido yo. En relación al criterio clínico, pues con la media más dos desviaciones típicas, tomamos como criterio para poder, digamos, diagnosticar o detectar a personas con fobia. En este caso, en la muestra hemos podido detectar a 12 personas que podían ser sensibles de tratamiento psicológico. Haciendo un análisis por sexo, obtenemos que las mujeres son más rápidas en responder con respecto a los hombres y que no hay diferencias por rango de edad. Y sí se muestran diferencias significativas en cuanto a experiencia negativa con sangre. Entonces, personas que han tenido experiencias negativas con sangre, pues son más susceptibles de mostrarse con ansiedad o tener relaciones de ansiedad o informarlas ante estos elementos. También muestra validez convergente, a ver si sale, que no sale, ¿no? Los dibujitos. Bueno, sale si lo doy 2 veces salta. Salió un circulito estupendo en BAT-I y BAT-V, pero no sale ahora. Pero bueno, lo digo yo. Muestra validez convergente con los instrumentos que hemos empleado en papel y lápiz, como podéis ver aquí. Y bueno, finalmente aclarar que la población que hemos utilizado de subclínica, bueno, no hemos podido acceder a otra. La media era joven, quizás en el futuro habría que mejorar estas cosas. La muestra clínica no está diagnosticada, solamente una persona que viene que además por azar, porque a lo mejor si no hubiera venido pues tampoco hubiera estado, no estaba buscado. Y el pulso, como hemos comentado, pues no resulta relevante a la hora de detectar o no detectar, puesto que no es nada significativo. Y finalmente, pues bueno, este BAT automatizado es rápido y fácil de aplicar, porque en realidad en unos 10 minutos lo responde la persona. Tiene una excelente consistencia interna, ha mostrado validez convergente con otros instrumentos de papel y lápiz que hemos empleado y que valoran cosas parecidas, y diferencia personas que tienen o son sensibles de poder necesitar tratamiento psicológico porque tienen problemas a la sangre, ¿no? Y además nos aporta la graduación que necesitamos para cada persona para la posterior exposición, porque después los ítems se reordenan hacia una jerarquía y se va exponiendo en función de esa jerarquía a las personas. Aclarar que los vídeos en la evaluación tenían una duración máxima de 30 segundos, a los 30 segundos si no había respondido ya se cortaba y tenía que responder la persona, pero bueno, si se usan para intervención pues son 3 minutos para que haya tiempo para la habituación de extensión de las respuestas de ansiedad. Y bueno, eso es todo por mi parte. Si las preguntas si se pongan al final, Sí. pues luego quien tenga preguntas o curiosidades pues que las realice después al final. Muchas gracias. Número 65. Bueno, pues dejaremos todas las preguntas y todos los interrogantes, lo anotáis un poco y luego como van a ser temas muy variados, pues lo vemos un poco al final todo y así tenemos más diálogo entre todos. Vamos a presentar entonces ahora una comunicación presentada por Ariadna Castro que lleva por título la aplicación de la terapia de interacción padre-hijo con 2 niñas con trastorno negativista y conductas destructivas.
Bueno, lo primero, buenos días a todas. Mi nombre, como bien ha dicho, Luisa Sariaga, y bueno, lo primero agradecer a SABEC la oportunidad de presentar este trabajo aquí con todos vosotros. Y bueno, el título de mi comunicación es Aplicación de la terapia de interacción padres-hijos, PCT, las siglas en inglés, de dos niñas, una con trastorno negativista desafiante y otra con conducta disruptiva. Estos son los puntos que se van a abordar a lo largo de la intervención. Lo vais a tener en la parte superior a lo largo de la presentación, así que no me voy a detener en leerlos. A modo de introducción, decir que, bueno, realmente las conductas problemas en la infancia es algo que está en pleno auge, está aumentando, llegando incluso a poder clasificarse en trastorno negativista desafiante o trastorno de conducta. Dentro de los factores, según Barkley, Edward y Robin, existen estos cuatro, que son las características del niño y adolescente, las características de los padres, las prácticas de crianza y ciertos factores contextuales. ¿Cómo se han abordado estos problemas de comportamiento a lo largo de la historia? Bueno, hay dos enfoques principalmente, uno centrado en el niño y otro que ha, digamos, integrado a los padres también. Y dentro de este último, que realmente estos últimos nacieron a partir de los años 70, es donde aparece PCT, ¿vale?, que nació en los años 80. Bueno, y realmente ¿de dónde viene PCT, no? PCT realmente fusiona la terapia de juego tradicional con métodos operantes, teorías del aprendizaje social, además de la teoría del apego emocional, ¿de acuerdo? Y realmente, ¿qué características tiene PCT que lo hace, ¿no?, tan especial? PCT sigue un enfoque ideográfico, es decir, se basa en las características del niño en concreto y en el nivel de desarrollo de este. Se utiliza para gran diversidad de problemas, abarcando desde TDAH, PMD, también se utiliza para maltrato, ansiedad por separación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo importante aquí es que los padres son los verdaderos agentes del cambio, por eso se busca entrenarlos a ellos a lo largo de las sesiones que están tanto los padres como los niños. Decir además que, este es un punto también muy importante, que el entrenamiento es en vivo y a través del juego, aprovechando que el juego es la conducta más natural de los niños. Y esto sí que quiero que lo tengáis un poco en mente. PCT tiene dos fases, la primera que es CDI y la segunda que es PDI. CDI es interacción dirigida por el niño. ¿Cuál es el objetivo de CDI? Es fomentar una relación positiva entre padres e hijos, usando atención selectiva para fomentar aquellos comportamientos prosociales y conductas de autonomía. Y PDI, digamos que es la interacción dirigida por los padres, que ya el objetivo aquí es enseñar métodos para controlar aquellos comportamientos inadecuados que queremos en cierta forma reducir o eliminar totalmente. Enseñándole a los padres cómo aplicar órdenes, cómo dar órdenes de forma eficaz para aumentar la probabilidad de obediencia del niño y también, bueno, en la aplicación de consecuencias a esos comportamientos que queremos eliminar o reducir o eliminar en el mejor de los casos. Ha cambiado un poco la presentación, pero lo tengo que decir también. Bueno. Vale. Bueno, presento a continuación a la familia. Sí, la han identificado. Y bueno, presento a María y Pedro, de 34 y 37 años respectivamente, y a las niñas Daniela y Claudia, Claudia de 7 años y Daniela de 3. Realmente forman ellos cuatro el núcleo familiar y bueno, presentan un nivel socioeconómico medio. Decir que María es la que principalmente percibe los problemas de comportamiento de las niñas. Es cierto que Pedro le resta en cierta forma gravedad, pero apoya 100% la intervención, dado que María es quien realmente se ocupa la mayor parte del tiempo de la niña debido al trabajo de Pedro. Y en relación a la evaluación, estos son los pasos que se llevaron a cabo. Primero, se llevó a cabo una entrevista inicial y evolutiva de ambas niñas y se pasaron las siguientes pruebas psicométricas. El Parenting Stress Index Short Form, que bueno, realmente mide el grado de estrés percibido por los padres en relación a su rol parental. La escala de evaluación parental, que mide autoeficacia y satisfacción en relación también a dicho rol. El inventario de Eibar de comportamiento infantil, que además de la frecuencia de comportamientos inadecuados, también tiene en cuenta qué conductas son realmente percibidas como un problema para los padres. Y por último, la escala Conners de padre revisada, que también mide frecuencia de comportamientos inadecuados. Además, por supuesto, se le pasó a autorregistros a los padres, que aquí tenéis un ejemplo. Como podéis ver,
es simplemente anotar con una X la frecuencia cuando aparece y la hora, y también es cierto que además de los comportamientos negativos, inadecuados, también anotó los comportamientos positivos con una X. Además de esto, no solo con una X, se le pidió a los padres que especificaran qué comportamiento positivo había tenido en ese momento. Bueno, volviendo a la evaluación, también se llevó a cabo una observación natural a lo largo de las sesiones. La terapeuta, en este caso yo, estuve allí a lo largo de las sesiones que se llevaron a cabo a domicilio, observando un poco, ¿no?, la interacción entre padres entre los padres y las niñas. Y luego, esto es también un aspecto muy importante, observaciones de grabaciones de juicio. Hay dos tipos de grabaciones que se llevaron a cabo. Una de 10 minutos de juego en el que la madre juega con cada una de las niñas durante 5 minutos. Esto ahora explicaré un poco más adelante, pero básicamente era para entrenar habilidades CDI, ¿vale?, de la primera fase, como ya he comentado anteriormente. Y luego unas segundas grabaciones que eran de 30 minutos diarios, ¿de acuerdo?, a lo largo de las 2 sesiones que tienen de duración la intervención. Se le pidieron a los padres que grabaran 30 minutos, que pillaran en concreto la situación de o bien la hora de la ducha o bien la hora de ponerse el pijama, porque ellos referían una especial dificultad a la hora de abordar esas situaciones con las niñas. Y bueno, después de la evaluación se puede decir que las conductas problemas que presenta la niña son las siguientes. Claudia, de 7 años, principalmente presenta conductas de desobediencia y respondía de forma inadecuada, bien diciendo palabrotas, diciendo frases hirientes a sus padres, etc. Además de interrumpir y tirar objetos, esto en menor medida, pero también estaba presente. Por su lado, Daniela, de 3 años, también presentaba conductas de desobediencia, rabietas tanto en casa como en sitios públicos, y tenía la tendencia de pedir todo llorando, además de interrumpir y tirar objetos también. Por tanto, dado que Claudia cumple 6 de los 8 criterios del DSM-5, se puede categorizar en TND breve, trastorno negativo desafiante, y por su lado Daniela pues no cumple los criterios mínimos para ser diagnosticada de TND. Decir que, bueno, que realmente esto es una etiqueta, pero realmente nosotros hemos trabajado con los comportamientos, las conductas inadecuadas. Y bueno, el análisis funcional que se deriva, ¿no?, de toda esta evaluación es el siguiente. Las conductas problemas se están manteniendo por reforzamiento positivo de tipo social por la atención prestada a los padres, reforzamiento negativo y la inconsistencia de las consecuencias que los padres aplicaban para intentar, en cierta forma, controlar esas conductas inadecuadas. Es decir, que las conductas positivas estaban bajo extinción. ¿Y cuál es el objetivo entonces de nuestra intervención? Invertir justamente a estas contingencias, quedando las conductas problemas bajo extinción y las conductas positivas bajo reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, y cambiar esa inconsistencia por la consistencia de las consecuencias. La intervención se abordó en 12 sesiones, consistió en 12 sesiones en total, una de ellas de evaluación y 11 sesiones de intervención. Es decir, que en la primera sesión estaban ambos padres, pero luego, debido al trabajo del padre, no fue posible contar con él. Entonces se elaboró material escrito para facilitar a la madre la labor de difusión, ¿no?, de lo que estábamos abordando a lo largo de las sesiones. Las sesiones se llevaban a cabo en el domicilio familiar. Y bueno, realmente por motivo de tiempo es lógico, voy a hablar brevemente, muy rápidamente, de lo que viene siendo la intervención que he llevado a cabo. La primera sesión fue evaluación y la administración de pruebas psicométricas, y se le mandó como tareas para casa, ¿no?, el autorregistro diario que he presentado anteriormente, y ya el empezar a grabar las situaciones de ir a la ducha o ponerse el pijama, y que se instalara para las siguientes sesiones la aplicación Skype en el teléfono. Para explicar ya el porqué. En la segunda sesión se recogió todas las tareas que se mandaron en la anterior sesión y se empezaron a trabajar las habilidades CDI, que son las que ahora vamos a ver a continuación, que es ignorar los comportamientos inadecuados, disfrutar con el niño, describir los comportamientos positivos adecuados que las niñas presentan, imitar estos comportamientos, elogiarlos y hacer reflejos. ¿Y qué no se ha de hacer? Hacer preguntas, dar órdenes y hacer críticas. A ver, ¿esto cómo se trabajó? Primero se explicó en qué consistía realmente cada una de estas habilidades,
y la terapeuta hizo por modelado unos cuantos ejemplos para que la madre tuviera un referente. Luego se le animó a realizar algunos ensayos y se le dio feedback posterior. Como tarea para casa, grabar una línea base de las habilidades de juego, es decir, grabar 5 minutos de juego con cada una de las niñas independientemente para tener un punto cero. En la tercera sesión, se empezó a abordar la conducta inadecuada de interrumpir, las interrupciones que tenían las niñas. Se explicó realmente por qué se estaba manteniendo y bueno, las estrategias a llevar a cabo, extinción y refuerzo de las conductas incompatibles. Se trabajó además los elogios específicos, cómo dar elogios de forma eficiente, que sean específicos, y entrenamiento en vivo de las habilidades CDI, que voy a explicar un poco cómo se... El material que se llevó a cabo, que se necesitó para llevar a cabo estos entrenamientos en vivo, fueron los siguientes: un brazo articulado, el dispositivo libre, mano libre Bluetooth, auriculares con micrófono y 2 teléfonos móviles con la aplicación de Skype instalada. Y bueno, realmente cómo se llevaban a cabo este entrenamiento en vivo. La madre tenía conectado el dispositivo Bluetooth a su teléfono y el móvil de la madre estaba colocado en el salón de su casa con el brazo articulado. Por otra parte, yo estaba en otra sala, junto con el teléfono con Skype y con los auriculares con micrófono, de forma que yo veía y escuchaba todo lo que estaba sucediendo en el salón. Yo, desde la otra habitación, sin que la niña me viera, podía dar instrucciones y dar feedback inmediato a la ejecución que estaba llevando a cabo la madre. Y bueno, como tareas para casa, jugar diariamente mínimo 5 minutos para entrenar esas habilidades CDI y poner en práctica las estrategias para abordar la interrupción. En la sesión 4 se pasó un listado de juegos recomendados para entrenar esa habilidad CDI y el abordaje del resto de conductas de la misma forma que he explicado anteriormente. En la quinta sesión se abordó cómo dar órdenes eficaces y se dio un listado de conductas positivas, dado que la madre era consciente de que realmente las niñas tenían conductas positivas que se le estaban pasando. Entonces, pues bueno, para tener un poco más, un listado de ejemplos de conductas positivas que las niñas estaban llevando a cabo y que aparecieran también los autorregistros. Y de tareas, pues aplicar lo abordado en la sesión. Desde la sexta a la 12ª sesión, incidir en las conductas en las pautas anteriormente trabajadas y feedback de las grabaciones. Vale. Ahora, resultados. Como podéis ver, estos son los resultados de los autorregistros y se ve que todas las conductas inadecuadas a lo largo de las sesiones van disminuyendo su frecuencia, tanto en Claudia como en Daniela. Si sumamos todas las conductas inadecuadas, la frecuencia y la conducta adecuada y la inadecuada, se ve claramente cómo los comportamientos positivos van aumentando a lo largo de las sesiones y van disminuyendo las conductas inadecuadas a lo largo de las mismas. Se ve un poco regular, pero bueno, fallo, sí. Vale. En relación a los resultados obtenidos con la observación en vídeo de las grabaciones de 30 minutos diarios, es decir, que los datos se han transformado en casa. ¿El por qué? Es muy simple. Realmente el tiempo total de grabación que se obtuvo de cada semana no era el mismo. Entonces, para poder comparar de una forma homogénea, objetiva, la evolución de la frecuencia de estos comportamientos inadecuados, pues, se decidió transformar los datos en tasa. Y bueno, como podéis ver, los comportamientos inadecuados van disminuyendo y los comportamientos adecuados, no se aprecia aquí una subida tan elevada, pero tiene un porqué. Y es que las niñas en esa situación de obedecer a la orden de ve a la ducha o ponte el pijama, salían de plano de la cámara. La cámara estaba fija, o sea que las niñas al final, a lo largo de las sesiones, iban obedeciendo a la primera, de forma que los primeros minutos obedecían y salían de plano de la cámara, por lo que no se han podido registrar conductas positivas en ese tiempo. Luego, lo mismo ocurre con Daniela, ¿no? Y luego la observación con vídeo en relación a los padres, las habilidades negativas, que era el reforzamiento de conductas inadecuadas y el castigo negativo, que en un principio empleaban los padres, fueron disminuyendo, y las habilidades positivas, que el reforzamiento de conductas adecuadas y la conducta de juego, fueron haciéndose presentes ligeramente en esos 30 minutos de grabación. La observación dentro de las habilidades, de las grabaciones de la habilidad CDI de la madre, que se cogían 5 minutos con cada niña en los que
la madre estaba jugando con ella, entrenando esas habilidades que he comentado anteriormente, se ve una subida en la frecuencia del uso de esas habilidades y un descenso de la habilidad negativa, es decir, dar órdenes, críticas y hacer preguntas. Y bueno, en relación a los cuestionarios pre-post, en el Parenting Stress Index Short Form se ve claramente cómo ha descendido la puntuación de estrés percibido por ambos padres, especialmente en la madre, y en la escala de evaluación parental, que mide satisfacción y autoeficacia, se ve claramente cómo ha disminuido esa insatisfacción y esa baja percepción de eficacia percibida por los padres, pero mucho más como se puede ver en la madre. Dentro del inventario AIRER sobre el comportamiento infantil, todas las conductas, como podéis ver, tanto para el padre como para la madre, han disminuido en ambas niñas, y las conductas percibidas como problemáticas fueron 0. Bueno, ahora sí voy a pasar, pues si no. Sí. Y bueno, en relación a la escala CONES, pues también se vieron cómo la frecuencia de comportamientos inadecuados pues fue disminuyendo, tanto en Claudia como en Daniela. Y bueno, a modo de discusión y conclusión, decir que bueno, este estudio ha presentado resultados positivos, pero es cierto que no queda exento de ciertas limitaciones metodológicas, como por ejemplo que las grabaciones de 30 minutos diarios realmente no se pudieron obtener de todos los días, y que las niñas en un par de ocasiones se percataron de la presencia de la cámara. Es decir, además que el entrenamiento dentro de las habilidades CDI, hubo un par de sesiones que tuvimos fallo a la hora de los medios electrónicos, por lo que el feedback no pudo ser inmediato, sino tuvo que ser posterior. En relación al futuro, porque este trabajo se pretende publicar, decir que bueno, se tiene planificado un seguimiento para ver si los resultados obtenidos se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, y se pretende también hallar la fiabilidad interobservadora. Decir que bueno, este trabajo, uno de los puntos positivos que tiene es que no solo se basa en medidas de autoinforme, sino que también se basa en datos objetivos relacionados con las grabaciones que se han obtenido. Y bueno, que realmente PCT ha resultado ser efectiva. De los resultados han sido positivos tanto para los padres como para las niñas. A los padres han aprendido nuevas estrategias, han reducido su grado de estrés, han aumentado su sensación de autoeficacia, y bueno, realmente todo se traduce en un clima familiar más armonioso y positivo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para posibles preguntas. Vamos a pasar entonces a continuación. En este caso cambiamos hacia otra psicoterapia, porque va a explicar Juan José Macías la aplicación de un programa breve de A+FA para mejorar la salud laboral de los empleados de la administración pública. Buenos días a todos. Perfecto. Pues gracias por venir a todos. La charla de hoy va sobre un programa de formación que hemos llevado a cabo en la administración pública, con un programa de ART-IFAP para mejorar la salud laboral y personal de los empleados. ¿Vale? En esta intervención colabora la Universidad de Londres y, como no, aquí con Valero, la Universidad de Málaga. ¿Vale? No voy a hablar del índice, ¿vale? Pero sí que van a haber dos temáticas. Por un lado, los antecedentes y una introducción teórica, y por otro lado, el diseño metodológico y la parte más clínica, ¿no? Voy a enseñar qué procedimientos se han llevado a cabo para mejorar los niveles de salud de los empleados, ¿vale? Los tres pilares de mi intervención, por un lado, son la terapia de aceptación y compromiso, que me imagino que todos la conoceréis, la psicoterapia analítico-funcional, FAP, y las intervenciones que se han llevado a cabo en el entorno organizacional, ¿vale? Mencionar también que la primera intervención que se realizó siguiendo la primera publicación de Hayes, pues se hizo en un entorno laboral. ¿Qué quiere esto decir? Que no dista mucho la clínica de las intervenciones que se han llevado a cabo en el trabajo.
porque tanto del trabajo como de la clínica se han ido retroalimentando las evidencias que se han llevado a cabo. ¿Vale? Porque trabajamos con conducta, que es todo aquello que realiza un organismo, por lo tanto la conducta se manifiesta de igual modo en la clínica, en el gabinete, que en el trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya aquí entraría, ¿qué diferencia hay con el coaching? Pues la metodología que empleamos. ¿Vale? Estos son los dos. El programa se basa en ACT y en FAB, ¿vale? Un ensayo piloto que yo hice el año pasado y de ahí, de manera inductiva, hablaba con Santiago de la inducción ayer, pues llegamos a la conclusión de que se podía mejorar la salud laboral de los empleados con una especie de protocolo, un programa basado en las terapias contextuales de tercera generación. ¿Vale? Yo me he basado en la literatura existente, en varios programas que se han llevado a cabo, sobre todo en el campo internacional, y en breves periodos de Gill y Robinson, y también se ha hecho una combinación de ACT y FAB que se llama FACT, y que Callahan pues tiene algún capítulo sobre ello, también tiene Luciano algún capítulo en el libro de múltiples aplicaciones, ¿vale? Y todo ello me conduce al programa breve de formación individual, ¿vale? Ya os contaré de qué va. Bueno, no me voy a extender mucho en lo que supone el estrés en el día a día, de todo el mundo lo sufre, son palabras que forman parte del día a día, del acervo común, etc. Las consecuencias que esto tiene para las empresas, que mayor coste económico, incremento de bajas laborales, absentismo, presentismo, etc. Es decir, se dan condiciones para proponer y mejorar todo aquello que perjudica la salud de los empleados. ¿Vale? Un poco de acuerdo con la premisa de Skinner de prevenir y diseñar pautas culturales más efectivas para que el reforzamiento de topografía psicopatológica no llegase a acontecer. Vamos, un Walden 2 del trabajo. El diseño de la intervención es un diseño intragrupo con medidas repetidas. ¿Vale? Primero se hace una charla grupal en el Ayuntamiento de Marbella, en un área específica, donde yo recluto a todo el personal que quiere participar, le explico en qué va a consistir el programa, ¿vale? Intento engañarlo un poco para que se animen, porque no todos son siempre muy reticentes, ¿no? Cuando llega un psicólogo a algún sitio es como, ¿qué me va a hacer? ¿O qué test me va a pasar? ¿No? Pero bueno, de manera cercana explico en qué va a consistir, que son 3 sesiones individuales, formativas, ¿vale? Se le hace una primera evaluación, yo evalúo unos 106 y de esos 106 me quedo con 22 para este programa, ¿vale? Lo que se presenta en esta intervención es un fragmento. En realidad la intervención se lleva a cabo con 42 empleados, ¿vale? Pero para no ser tan extenso nos vamos a parar en los 22. Se hace una primera evaluación con estos 22 que reúne unos criterios de inclusión que son pues niveles moderados de estrés, ansiedad, depresión, etc. Está en un mes de espera y se le pasa una segunda evaluación para comparar si ha habido alguna diferencia entre el pre-1 y el pre-2. Posteriormente pasan al programa de formación individual con el programa de ACT y FAB durante 3 sesiones y cuando finaliza pues se lleva una evaluación post. Estos son los test que hemos empleado, el GHQ, que es cuestionario de salud general de Goldberg, que se utiliza mucho como screening o como cribado en la clínica. El AQ2, que mide flexibilidad, ¿vale? Que es uno de los mecanismos que nosotros empleamos para uno de nuestros objetivos terapéuticos. Y el WAQ, que mide lo mismo, flexibilidad, pero en el trabajo. Por ejemplo, un ítem es que si aún teniendo preocupaciones personales soy capaz de seguir siendo exitoso en mi trabajo. El DAS-21, que mide el reconstructo, depresión, ansiedad y estrés. El MBI, que es una escala de burnout. Nosotros hemos usado la escala de agotamiento para esta intervención. Y el FAB Life Snapshot, que es una herramienta que estamos intentando adaptar al español. Vale, el programa de formación.
falta el programa de CONAT, pero bueno, no pasa nada. Este es el protocolo combinado, donde a uno add más fab, ¿no? Yo cojo los básicos de add, del análisis funcional, escojo desesperanza creativa, aceptación, ¿vale? Trabajo con valores y lo auno con las características principales de fab, que son un énfasis en las relaciones terapéuticas, una generalización funcional, porque no solo se trata de aprender a que ellos gestionen el estrés en el trabajo, sino que se traslade también a casa, ¿vale? Porque trabajamos con conductas, con operantes generalizadas, entonces vamos a intentar que se transfieran las funciones y se generalicen en otros campos. ¿Vale? Aquí un ejemplo de un análisis funcional que se realizó en el trabajo. ¿Vale? Ellos al principio estaban como muy tímidos. No, a mí no me pasa nada, yo estoy muy bien, me siento muy feliz, ¿no? Y lo tenía que hacer un poco a nivel de formación, yo tenía que exponer mis problemas, ¿no? Y ya ellos, pues, a partir de ahí, bueno, a mí también me pasa eso. Entonces, aquí se recoge cómo tiene una análisis funcional, ansiedad, todo me pasa a mí, no puedo, pereza, rabia, frustración, ¿vale? Y ¿qué hacían estas personas cuando le venían esos pensamientos, esos eventos privados? Pues normalmente, a corto plazo, se aliviaban, ¿vale? Se producía un reforzamiento negativo. Pero a largo plazo, pues cada vez estaban peor. Puesto que si tienen ansiedad y se toman una pastilla, pues disminuye el malestar, ¿no? Pero al final no consiguen hacer aquello que quieren hacer. O tienen algún conflicto de todo me pasa a mí, o pereza, pues hacen estrategias a corto plazo que les funcionan, pero que a largo plazo pues están en el mismo bucle. Entonces se hace hincapié en que no son ellos aquellos que tienen el problema, sino que es la estrategia que emplean para relacionarse con sus eventos privados. Entonces la intervención se basa en flexibilizar el comportamiento ante los eventos privados, a que la persona pueda entrar en contacto con el malestar en función de un camino, de una vida valiosa. Aquí hay un ejemplo de moldeamiento con conductas problemas, CCR1 a CCR2. Por ejemplo, un chico que siempre venía con el móvil en sesión, lo cogía y estaba siempre, pues estuvimos moldeando y reforzando otras conductas alternativas, hasta que entre sesiones pues ya venía con el móvil en silencio y además me lo decía, mira, lo voy a apagar. Y bueno. Otro de los procesos que se hicieron es ver un poco la lucha con la mente, ¿no? De cómo la mente nos habla, ¿no? De, por ejemplo, ese chiste que estás pensando es buenísimo, no puedo esperar a que lo cuenten mal y lo arruinen. Pues de manera gráfica y experiencial se le hace ver a los empleados de que su mente está siempre en continuo habla, ¿no? La mente está siempre diciéndonos cosas feas. Y eso es algo de lo que no podemos escapar, porque somos seres verbales, como decía Skinner, seres verbales en un concepto socioverbal, y que aprendan a relacionarse de una manera más saludable con esos pensamientos, que esos pensamientos no le alejen de la vida que quieren llevar. Hay una frase que dice que mi vida estuvo llena de desgracia, pero la gran mayoría nunca ocurrió. No sé si eso os ha pasado. Bueno, ahora voy a pedir una cosa, ¿vale? Voy a pedir que, si rápidamente, os voy a pedir que intentéis, ¿vale? Por todos los medios, no pensar en un patito amarillo. No lo penséis, ¿vale? ¿Ya? ¿Quién lo ha pensado? ¿A quién no se le ha venido el patito amarillo? ¿A quién no? Sí. ¿A quién? Bueno, vendrá. ¿Cómo sabes que no? ¿Ya? Ahora sí.
Vale, es un poco ver cómo intentamos o pretendemos controlar el pensamiento, ¿no? Y los estudios nos dicen que intentar controlar o cambiar un pensamiento aumenta su frecuencia e intensidad. Entonces, de la terapia de aceptación y compromiso, lo que se hace es que intentamos vivir con el lenguaje y que nosotros llevemos las riendas de nuestra mente y no que la mente nos lleve a nosotros. No es nada fácil porque desde siempre nos han enseñado a que tenemos que controlar la mente. Si tenemos un problema, mi compañero me dice: no pienses en eso, todo va a salir bien, no te preocupes, no le des vuelta. Todos son acciones dirigidas a evitar a corto plazo el malestar. Entonces estamos en una vorágine de sentirnos bien. ¿Y qué ocurre cuando no nos sentimos bien? Pues que sufrimos porque no estamos bien y porque queremos estar bien. Entonces ahí se produce la lucha. Lo que hacemos es que, por un lado, cuando ya se ha dado cuenta de que no puede controlar su mente, ¿vale? Aquí son varios apartados, ¿no? Este es un poco más extenso. Que al final aprenda a convivir tanto con el bueno como con el malo, ¿vale? Intentar no hacer nada con los pensamientos, simplemente dejarlos estar ahí y dirigirse hacia donde quiere hacerlo. Por ejemplo, el blanco me diría: vas a hacer una buena intervención, eres un gran profesional, se te da muy bien, además llevas ya mucho tiempo, y encima eres joven y mira todo lo que llevas, tal, ¿vale? Y el rojo me diría: ni de coña, vamos, dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo. Quizá, bueno, todavía estás a tiempo de estudiar otra cosa, la psicología no te va a dar de comer. Entonces, cuando viene uno u otro, yo sufro. Entonces, ¿qué hago? Pues que intento que haya más blancos. Por ejemplo, hay mensajes de Mr. Wonderful o de otra serie de tazas y de imagen que nos dicen que tenemos que ser felices, que hoy va a ser un bonito día, etc. Que están bien, ¿vale? Pero que si tampoco están, pues mejor, ¿no? Porque no nos decimos que tiene que ser un buen día para que sea un gran día. Haz que tu vida sea un gran día, pero no porque lo pienses vas a serlo, sino dedícate hoy a intentar que tu día sea mejor con acciones. Bueno, vamos poniendo serio. Los resultados. ¿Vale? Los resultados son estadísticamente significativos en todas las variables mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon. En la PRE1 y en la PRE2 no se observan diferencias significativas, salvo en el burnout, que en el PRE2 hay diferencias significativas. Quiere decir esto, o al menos yo intuyo, que en esa época estaban pasando por una crisis de presión laboral, ¿vale? Aún así, en el post también disminuye los niveles, ¿vale? Pero en todas las variables, tras la intervención y al estar un mes en espera, podemos ver cómo mejoran los niveles. Aquí se ve un poco más claro los resultados. Como vemos, como en el GHQ12, que mide salud general, en el PRE1 y en el PRE2, más o menos tienen las mismas puntuaciones, y tras la intervención, que es así el verde más oscuro, se puede ver cómo se disminuyen los niveles, ¿vale? Quiere decir que tienen mejor salud general. En el DAS21, pues pasa lo mismo, y en el burnout, y en la... ¿vale? Tras la intervención, pues se mejoran los niveles de ansiedad, estrés, depresión, se disminuyen los niveles de burnout y se aumenta la flexibilidad psicológica. Aquí también en el WAQ, aunque de manera más tímida, y en el FAB. ¿Vale? Como conclusión y discusión, estas empresas que de renombre, de gran conocimiento mundial, como Google, eBay, Microsoft, Facebook, Heineken, la BBC, están llevando a cabo estrategias parecidas o similares a las cuales yo he empleado en el ayuntamiento,
Y la evidencia muestra que se mejora la salud laboral, tanto la salud laboral como el rendimiento económico. Tal es así que intervenciones, por ejemplo, que ha hecho uno de mis colaboradores de la Universidad de Londres, él ha hecho un grupo control al cual no ha recibido tratamiento con AP, por ejemplo, y otro grupo con el que sí ha hecho una intervención con AP, ¿vale? El grupo que recibe la intervención a lo largo de 8 meses gana 4 millones de dólares más, ¿vale? Por lo tanto, quizá, no sé si hay aquí algún empresario, ¿vale?, que me pueda fichar, ¿Cuánto te lleva que tome nota, ¿vale? Porque sí que realmente a mí era lo que menos me preocupaba, pero una vez que tú te lanzas al mercado laboral, la clínica no es que esté muy bien del todo y uno tiene que ser un marketing también que funciona a nivel empresarial, ¿vale? Y no solo eso, sino que tenemos una metodología sólida y científica que lo prueba. Y además a mí me encanta lo que hago, por lo que... Así que nada, muchas gracias y cualquier duda encantado de resolver. Bueno, pues pasamos a otra intervención también con ACT, en este caso de José Manuel Sánchez Odín, que lleva por título Intervención breve de un trastorno de excitación experiencial utilizando ACT, el estudio del moldeamiento verbal y su relación con el éxito terapéutico. Buenos días, mientras tanto, mientras intento averiguar cuál es la mía, porque hemos puesto el mismo nombre. Así que bueno. Esta. De acuerdo, bueno, el título de mi comunicación es Intervención breve en un trastorno de excitación experiencial y la idea es estudiar qué ocurre en una sesión más allá de las técnicas utilizadas. Ya sabemos que, bueno, para entrenarnos como terapeuta tenemos muchísimas técnicas, muchísimas estrategias para aplicarlas en función del trastorno que valoremos que existe, pero pocas veces hay poca investigación al respecto en cuanto a qué ocurre realmente en una sesión, qué procesos que van a realizar un terapeuta que puedan cambiar el comportamiento de una persona. Porque, bueno, al fin y al cabo se sabe que la investigación muestra que terapeutas de diferentes corrientes son igualmente eficaces. Entonces, ¿dónde estaría ese factor que hace que todas las psicoterapias sean eficaces de una u otra manera? Ese es el interés de esta investigación. Vamos a comentar los sistemas de clasificación que se ha utilizado en cuanto a la conducta verbal, tanto por relevancia como funcional en cuanto al cliente, en cuanto al paciente, y en cuanto al terapeuta, la función o contingencia que establece en sesión. Se presentará el caso, se comentará el porcentaje, cómo va cambiando de cada uno de la clasificación que se realiza, y por último se comentarán las conclusiones de este caso. Bueno, en cuanto al sistema de clasificación, se ha utilizado el 46, FAB, la CCR tipo 1, tipo 2 y tipo 3, además de la conducta no relevante. No sé si estáis familiarizados con ello, entiendo que sí. Tipo 1 sería todos aquellos problemas que tienen que ver con el problema que trae la persona en la consulta y que se dan en sesión. Tipo 2 son avances que se pueden conseguir. Tipo 3 es la interpretación que la propia persona hace de su funcionamiento y que le sirve de alguna manera para seguir manteniéndolo. Y bueno, no relevante todo tipo de conducta verbal que no tenga nada que ver con lo que trae la persona a la sesión. En cuanto al sistema de categorización funcional de la conducta verbal del cliente, se ha utilizado la de Skinner, aquí faltan algunos. La ecoica, además no sale, pero bueno.
mando sutil, táctil, intraverbal, no sé si estamos familiarizados, exacto, sí, sí. Entonces, bueno, mando se puede traducir por órdenes, para tacto, con cualquier comportamiento que esté reforzado socialmente, podemos denominarlo tacto. Intraverbal, cualquier tipo de conducta verbal que no se pueda encuadrar muy bien en el mando intacto y que forma parte de una diada entre terapeuta y cliente, generalmente. Ay, esto me sale cortado. Bueno, lo explico igualmente. En cuanto a la conducta del terapeuta, se han clasificado reglas de cumplimiento compliance, que tienen que ver con obediencia social, de seguimiento o tracking, que tiene que ver con el propio reforzamiento interno de la persona de alguna manera, más que seguir una regla por obediencia social. Y motivational augmenting es toda aquella consecuencia derivada de, como ya verás, cómo te va a salir bien, tú hazlo. Algo así sería. Bueno, y refuerzo positivo, negativo, castigo positivo y castigo negativo, creo que eso lo manejamos. Vale, vamos a presentar el caso utilizando el esquema del FAB. En este caso la persona presentaba problemas en su vida diaria, como que no puede coger el coche, no puede viajar, toma medicación y eso para esa persona es un problema. No dedica tiempo a las cosas que le importan y ha dejado de hacer cosas que le cuestan, sobre todo y especialmente cuando siente desidia, como comentaba esta persona. Esto es relevante, hace realmente bastante. Tuvo un episodio de intoxicación por cannabis y a partir de ahí empezó a fijarse muchísimo y a tener desarrollado un miedo a que volviera a dar, ¿no? Me contó muchísimos síntomas en ese sentido. Conducta masiva de modo de evitación, llegaba a meditar 8 horas seguidas y cosas de este tipo para de alguna manera liberarse de lo que no quería sentir. Múltiples actividades y exigencias desde muy temprano. Problemas de sesión, llega tarde con los problemas de transporte, hablar vagamente de cosas importantes, a lo mejor se le preguntaba, oye, ¿a ti qué te importa? ¿Qué cosas son las que hacen que estés aquí, ¿no? Y que te estés preocupando por tu vida? Y lo comentaba muy brevemente, muy someramente. Informar sobre la inutilidad de las cosas, solicitar no sentir ansiedad y conceptos cognitivos, un poco la manera en la que él se ve a sí mismo y ve un poco el mundo que le rodea, ¿no? Soy depresivo, no puedo vivir así. Le puede dar la ansiedad en cualquier momento, uno se cansa de volver a lo mismo. Objetivos que nos propusimos en la vida diaria: conseguir utilizar transportes, aún con ansiedad, prepararse para ir abandonando la medicación con supervisión médica, dedicar tiempo a las cosas que le importan, aún con sensaciones difíciles, y hacer cosas propuestas, sobre todo cuando no le apetezca. Y bueno, en sesión se traduciría a llegar a su tiempo, charlar animadamente sobre cosas que le importan, manifestar disposición a la acción y expresar, sobre todo, que aun con ansiedad puede hacer las cosas. La idea del tratamiento era que esta persona no se pusiera a sí mismo el hecho de sentir un determinado estado como requisito para realizar las cosas que le importan en su día a día. Cumple los criterios para un trastorno de evitación experiencial, porque tiene realizado intentos de control, cambio, evitación de eventos internos no útiles. En este caso la evitación era perniciosa, no era útil en su día a día, tenía elevado coste de cara a la satisfacción. Y dicho patrón estaba mantenido por el procedimiento negativo. Se utilizó la terapia de aceptación y compromiso, paradojas, metáforas, ejercicios experienciales y los 6 factores del modelo Exaplex, ¿no? Clasificación de valores, compromiso, acción, difusión, mindfulness, yo contexto y aceptación. Mindfulness no se utilizó en este caso, apenas, porque ya él lo tenía atribuido a una evitación enorme y de alguna manera ya lo había utilizado y no le había servido. Entonces, siguiendo la máxima de vamos a hacer cosas diferentes, descartamos esta intervención en este caso. Bueno, antes de pasar a las pruebas, comentar que fueron 3 sesiones solamente, porque esta persona tuvo que irse, tuvo que cambiar de entorno, entonces no dio tiempo a hacer más, lo cual es interesante porque se puede ver un poco que en 3 sesiones se ha conseguido un resultado bueno, y las pruebas post se realizaron creo que 3 meses después de la última sesión, de manera que ha habido tiempo para ver exactamente qué ha pasado, ¿no? Ahí.
y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vale, se utilizó el detonador de golpe, preocupaciones de Pensilvania, estado, la AQ y el Exaflex, que mide los 6 procesos de ACT de flexibilidad psicológica. Entonces, ahí podéis ver un poco la diferencia, ¿no? Lo que más se nota quizá en el style, y bueno, Exaflex también aumenta la flexibilidad, lo podemos ver un poquito mejor en comparación. Y bueno, vamos a entrar a la parte que considero que es más interesante de este estudio. Las sesiones fueron grabadas en audio, bajo se pidió permiso claramente y se le informó de la finalidad de los datos. Y se cuantificó, se transcribieron las sesiones y se cuantificó la CCR1, la CCR2, la CCR3 y la no relevante por porcentajes. Y en la primera sesión se observa bastante CCR1, muy poca CCR2, menos CCR3 y un 36% de material no relevante. En cuanto a la función, tenemos tractos, abundancia de tractos y intraverbales, sobre todo, un poco más desplazados algunos. Lo mismo, la metodología fue la misma, se clasificó, se escribieron las sesiones y se fue clasificando. Y la conducta terapeuta, poco playan, muchísimo tracking, aumenting poco en relación al refuerzo positivo, y bueno, tenemos que hablar de la contingencia. En la segunda sesión vemos una disminución de la conducta clínicamente relevante de tipo 1 de los problemas, un aumento de la de tipo 2 y una ausencia total de la de tipo 3. El material no relevante aumenta. En cuanto a la función, las intraverbales en la segunda sesión aumentan muchísimo. Los datos aumentan también en relación. Y en cuanto a la conducta del terapeuta, hay una predominancia de tracking, menos playance y aumenta también el reforzamiento positivo. En la última sesión vemos que hay una ausencia total de conducta clínicamente relevante de tipo 1, no se vio en ese sentido los problemas reflejados en sesión. Aumentaron la CCR3 bastante y la CCR2 disminuyeron. La actividad no relevante aumentó considerablemente. Y el aumento del intraverbal realmente fue bastante significativo en este caso. Vale. Un aumento de playa enorme, aumenting también y poco refuerzo positivo en este caso por parte del terapeuta. Comparando las sesiones en cuanto a la relevancia, se puede ver más claramente lo que he comentado hasta la fecha. Una reducción de la CCR tipo 1 y un incremento de la CCR tipo 2 hasta que al final casi todo el material es no relevante. Aquí un aumento de las intraverbales. Y aquí también se observa un aumento de tracking al principio y después se sustituye totalmente por las reglas de seguimiento, de cumplimiento por parte del terapeuta. Vale, quería comentar esto rápido para comentar más en detenimiento las conclusiones de este estudio y sobre todo la importancia que tiene de cara a la práctica clínica. Se trata de un estudio piloto, hay que mejorar muchísimo, dado que se cogieron fragmentos muy pequeñitos de cada una de las sesiones, apenas 20 minutos, de manera que lo ideal sería que fuera todo, que fuera una hora entera, y transcribirlo y clasificarlo. Los sistemas de clasificación que van a la prueba, claramente tiene que haber varios observadores que corroboren que lo que se está observando realmente es una CCR1, una CCR2, una CCR3, es un tacto, es un mando, que ahí muchas veces nos perdemos muchísimo, entonces hay que trabajar en ello claramente para darle validez. La idea es que cualquier persona pueda, con la mínima instrucción necesaria, pueda ser capaz de obtener la misma clasificación, el mismo resultado de clasificación con cualquier otra persona para que el instrumento, el sistema de clasificación sea válido. Y bueno, la utilidad creo que es capital, porque nos preocupamos muchísimas veces de aplicar qué técnicas, qué procedimientos, pero estoy seguro de que cualquiera de nosotros en esta sala aplicando un proceso de una reestructuración cognitiva, cada uno lo haría de manera tremendamente diferente
y hay variables que afectan al terapeuta, variables que afectan al paciente, al cliente, que han sido realmente poco estudiadas. Y creo que un paradigma que facilita este estudio de una perspectiva común en todas las disciplinas psicológicas es el conductual, funcional. Claramente tenemos que enseñar las topografías si queremos ver cuál es el factor común que hace que un comportamiento, bueno, ya lo sabemos, se extinga, se refuerce, y creo que recibir ese tipo de entrenamiento en cuanto a los terapeutas es bastante importante. Creo que soy tremendamente breve, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, entonces, en este caso yo me presento a mí mismo. Pues eso, pues si alguien no me conoce o no tiene referencia de mí, a lo mejor me ha conocido más por internet, por ahí que otra cosa, pues eso, soy Luis Valero, profesor en la Universidad de Málaga, pues conductual desde hace mucho tiempo, y siempre hemos presentado en estos congresos por cuestiones muy relacionadas precisamente con las terapias contextuales y las aplicaciones clínicas y demás. Y bueno, lo que habéis visto hasta ahora, pues bueno, son algunas de las investigaciones, tesis doctorales que estamos llevando a cabo y que esperamos que se vayan presentando ya mismo también. Entonces, mi comunicación en concreto, pues, para variar, y algo que creo que no se ha presentado todavía en un congreso de SABES, que es precisamente la aplicación del análisis de conducta a la propia enseñanza de psicología. Es decir, que realmente es extraño, pero sucede no solo a los conductuales, sino a otras muchas concepciones psicológicas, el hecho de que conocemos los principios de aprendizaje, conocemos una serie de teorías y prácticas y técnicas para modificar comportamiento, y sin embargo no modificamos el nuestro mismo. No modificamos en este caso cómo enseñamos a los estudiantes a aprender psicología. Pues de alguna manera eso es un poco lo que voy a intentar presentar, es decir, cómo utilizar algunos de esos principios conductuales, y de hecho también añado una economía de fichas en la asignatura que imparto habitualmente, y todo esto vino a partir del grado, puesto que el grado, pues, o sea, voy a contar un poco los datos de la experiencia de estos 3 años. El grado permitía realmente mucha más flexibilidad a un profesor, meter muchos más tipos de actividades y hacer todo este tipo de cosas que antes a lo mejor estábamos como un poco más anquilosados. Voy a hablar entonces bueno, de la propia enseñanza universitaria y cómo está, digamos, qué es lo que se requiere, la situación de cómo se forma actualmente un poco a los psicólogos y las experiencias que ha habido desde la norteamericana y unas cuantas españolas, las contaré después, muy breves, pero bueno, pues algo ya se ha hecho para introducir esa tecnología también en la propia educación universitaria. Y como digo, explicar, aunque sea brevemente, algunos de los aspectos positivos en la metodología educativa que supone el espacio europeo de educación superior, que todo el mundo lo critica, pero sin embargo tiene aspectos, como veremos ahora, que yo considero que positivos y sobre todo por lo que permite a un profesor hacer. Y entonces, como demostración un poco de eso, pues mostraré los resultados de estos años en cuanto a las actividades, la cantidad de actividades que han ido haciendo los alumnos, los resultados de accesos online, puesto que se queda objetivamente marcado en la página del campo virtual de la asignatura, y también los resultados luego finales, notas académicas que han ido teniendo, que de alguna manera, por lo menos burocráticamente, se mide el éxito de una asignatura o no por el número de aprobados. Eso dice. Bien, quizás conozcáis algo, porque realmente el análisis de conducta en la universidad pues viene también ya de bien antiguo. El primer momento, pues el propio texto de Skinner en el 54 de la tecnología de enseñanza. Ahí ya propuso y extendió todos los principios de aprendizaje que él había hecho con animales y con palomas, pues bueno, cómo se podría modificar y se podría enseñar también. De ahí surgieron ya luego otros muchos autores aplicándolo, pero sobre todo se introdujo mucho más en, digamos, a los niveles escolares o a los niveles, digamos, de niños pequeños, niños con retraso y cosas similares, pero no tanto en la universidad. Fue un poco Keller que introdujo el sistema de introducción personalizada ya en nivel superior, de tipo bachillerato y universidad, dando un esquema bien simple, el ABC
habitual. Es decir, lo que tenemos que definir en un sistema de instrucción personalizada es cuál es la estimulación necesaria para que se produzca esa conducta de aprendizaje en un nivel académico, es decir, qué material, qué instrumentos, qué libros, qué apuntes damos, qué respuestas se requieren o se exigen por parte del estudiante y que vamos a pedir que se muestren al final y qué consecuencias le vamos a mostrar, le vamos a aplicar a esa conducta de estudio o esa conducta académica. Básicamente no tiene mayor secreto, pero en ese proceso pues Keller realmente pues revolucionó y de alguna manera, y sobre todo se introdujo mucho más en Brasil, pues el sistema de instrucción personalizada. Básicamente, sobre todo porque supone de ir adaptando ese sistema de enseñanza individualmente, que es algo que los pedagogos siempre predican, pero no saben muy bien cómo hacer. Aquí estaba bien hecho y bien claro cómo hacerlo. Y cómo ir subiendo poco a poco, digamos, escalones, etapas, en un proceso de un aprendizaje entero, de una asignatura, de forma que si no has quemado la primera, segunda, tercera etapa, no pasas a la cuarta. Algo que aquí en la enseñanza no se suele hacer. Da igual los temas 1 o 14 o 18, que empieza por donde quiera. Bien, en este caso, algunas otras aplicaciones de este análisis de conducta en la universidad vino por el sistema de instrucción personalizada, pero ya con entrevistas de Lefester, que incluía entonces ya toda una serie de ayudantes que llevaban a cabo esa enseñanza en pequeños grupos, con muchísimos ayudantes a través de entrevistas. El sistema instruccional Yatene de Eloy, el que añadió la economía de fichas, que es lo que voy a decir yo también que he incluido en la asignatura. A partir de ahí hay muchísimas experiencias de distintos autores, como podéis ir viendo ahí, que a lo largo de los años de los 70, de los 80, de los 90, han ido introduciendo esa tecnología del análisis de conducta en la universidad. Sobre todo, os recomiendo leer un último, que es el de Carl Lennica, de 2008, en la revista de Teaching Psychology. O sea, hay una revista en inglés específica, además, que de cómo enseñar psicología, donde recopila todos los programas y todas las experiencias conductuales que se han hecho en la universidad. Bien, hablando entonces en español, no solamente de España, sino en español internacional, ha habido muy pocas experiencias, pero realmente algunas muy buenas. En este caso, la primera y quizás más conocida sean los programas conductuales que introdujo Rivers en la Universidad de Iztacala en México. Realmente desde el año 80 revolucionó realmente su universidad, puso pata arriba el sistema universitario general para enseñar psicología, solo en psicología. De forma que realmente eliminó los compartimentos en asignaturas, en contenidos y fue directamente a las habilidades. Se desgajaron en distintos tipos de habilidades, de práctica, de laboratorio, con humanos, y realmente el sistema de créditos y luego de reforzamiento también con puntos, etcétera, era un sistema completamente diferente a como estamos acostumbrados normalmente en la universidad y que todos habéis pasado por ahí. El problema es que el sistema, pues eso, en aquel momento fue revolucionario, pero como todo, como los que se hicieron en Norteamérica en los 70, pues al final se estampan contra el muro de la realidad. Y la administración se fue adeñando y progresivamente realmente tuvieron que insistir. Los exámenes fue lo primero que no se pudo quitar, eran obligatorios, las notas, el sistema académico de notas y el sistema riguroso de horas y de contenidos y de materias no se podía eliminar, y en cuestión de 8 o 10 años, es decir, prácticamente desde los 90 para adelante desapareció. Sin embargo, sí ha quedado un rastro, porque estuve consultando los últimos programas de psicología en Iztacala, y realmente ahí hay un rastro, porque a diferencia de los planes españoles, sí hay una serie de asignaturas que no son tan formales, sino de práctica en laboratorio, como una asignatura completa, no forma parte de otra. O sea que, de alguna manera, ese tipo de otros contenidos y otras habilidades para enseñar a la universidad, algo pervive por allí. Hay otra proyecto también interesante que ocurrió en Costa Rica, por Salgado, que es un programa de autorregulación conductual para introducir programas individuales en los alumnos, de forma que ellos mismos fueran regulando su sistema de aprendizaje en las tareas que estaban haciendo, parecido a lo de Keller. Y en España se ha producido pues también la enseñanza programada de psicología de Cruz, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se produjo también hacia el 84, sobre todo porque aquí definía mucho los objetivos a ir consiguiendo, los objetivos de los más fáciles a los más difíciles dentro de la asignatura, y el alumno tenía que ir pasando, pues igual que lo proponía Keller, por una serie de pasos y conseguía también puntos, etcétera, con actividades para ir aprendiendo todos esos conceptos. Y por aquí cerca, pues también el de Caracuel, la experiencia que desarrolló en la Universidad de Sevilla, también con un programa parecido al sistema Keller, en una asignatura de psicología,
que para más sirve, o lo hizo mejor todavía, comparó frente a un grupo control, el que no desarrollaba ese tipo de actividades conductuales, utilizaba muchos ayudantes para realizar prácticas, para tener un feedback inmediato de los seminarios, grupos de discusión, etcétera. Es decir, introdujo muchos de esos principios y lo comparó además con un grupo estándar y con un grupo, digamos, control, y que lo había hecho. Y desde luego los programas conductuales mostraron muchísimo mejores resultados, no solo en notas, sino en comprensión y en habilidades por parte de los estudiantes, que el programa normal. O sea que tenemos algunas experiencias, aunque luego ya no ha continuado, pero bueno. Como decía, los recientes grados que se iniciaron, bueno, pues comenzaron con toda la filosofía de que estamos en Europa y el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, que es el marco global que, digamos, es el paraguas con el que se ha ido modelando y cambiando todos los programas de estudio en España también. De alguna manera, pues tiene de positivo pues esa opción política, que lo que se intenta realmente es crear una compatibilidad entre distintas titulaciones, de forma que el alumno que está en España pues realmente pueda ir a Italia, pueda ir a Inglaterra ya no, o pueda ir a Alemania, o pueda ir a Polonia, que se van muchísimos Erasmus, pero las titulaciones sean homogéneas, algo que realmente lo he conseguido, al menos con la experiencia que yo tengo de todos los Erasmus que me vienen a asignatura todos los años. Te encuentras de repente con cosas y no has visto de análisis de conducta y cosas conductuales bastante poco en muchas de las ocasiones, ya que homogeneidad en los planes tampoco hay mucho. Pero sobre todo también se hizo para buscar la máxima movilidad entre estudiantes y profesores, el intercambio realmente de ese conocimiento y de alguna manera crear un campo de conocimiento europeo, no estés solo cerrado en nuestra provincia de siempre. También para aumentar la cooperación y las metodologías educativas y comparar entre distintos países, ya si tenemos los mismos planes de estudio vamos a ver que funciona mejor en un país que en otro, e intentar mejorar todos los procesos educativos. Y desde luego pues desarrollar esos currículum universitarios dentro de una carrera, de forma que puedan ser comparables entre países y de alguna forma formemos eso, Europa. Esto se vino a materializar en España, ya con sus mejores o peores formatos, en los nuevos títulos de grado de psicología. Prácticamente casi todas las universidades se comenzaron a hacer desde el 2009, algunos se impusieron en ese año, otras en 2010, y también ponía algunas cosas positivas, al menos los aspectos globales o las normas iniciales con que se inicia esos nuevos grados, implica, o lo que dice la ley, que es formar profesionales con conocimiento científico. O sea, parece poco, pero está bastante explícito. No solo eso, sino que además dice que debemos formar profesionales para analizar, interpretar, explicar y comprender el comportamiento humano. Y lo pone así, ¿eh? Eso es como la ley de derechos humanos, que dice, sí, está ahí puesta en la ley en el papel, pero ahora a ver quién lo cumple. Pues eso es lo que dicen los títulos de grado de psicología. Pero a ver, en muchas de las asignaturas que se imparten por ahí, si enseñan al alumno a explicar, comprender el comportamiento humano. La mayoría de las veces es solamente para interpretarlo. Y también incide muchísimo esos grados en la formación profesional en habilidades directas, no tanto solo en conocimientos verbales o de lenguaje sobre cómo hacer, sino en hacerlo. Y en suma, el hecho de que se formen profesionales no para repetir lo que ya hay dado, sino profesionales que contribuyan al conocimiento, que creen conocimiento nuevo y que creen el desarrollo e innovación en esos conocimientos dentro de su campo. Lo importante que ha venido entonces a insistir, o digamos, como digo, aspectos positivos en este tipo de casos, el hecho de desarrollar ahora una serie de competencias que desde luego vienen desde unas teorías cognitivo-constructivistas, que casi ni psicológicas, son más bien educativas, pero el problema de esto es que se quedan en definiciones muy generales, muy abstractas. Yo he tenido participado en planes de estudio, de grado, de posgrado, y la mayoría de los profesionales y de los profesores pasan por encima de las competencias. Es lo que viene ahí, lo ponemos, lo repetimos, copiamos y pegamos, pero nadie entiende muy bien porque siempre es el capaz de tal cosa, capaz de tal cosa. Bueno, capaz de, hombre, yo también soy capaz de ser presidente, o sea, si lo han sido otros, pues no voy a ser presidente de España. Capaz de, capacidad tengo. Ahora que lo lleve a cabo es otra cosa. Ese es el gran problema en los estudios y cómo están definidos. Realmente no hay algo operativo que te permita decir si está ocurriendo o no.
Y de hecho, bueno, se hablan de otra serie de, pues, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto sí ha venido, y es uno de los aspectos positivos. Desde este punto de vista ya, lo importante o un profesor ya no es quien imparte una materia, quien da la sabiduría y la transmite de generación en generación, y es un proceso de aprendizaje de arriba a abajo, sino que es un proceso colaborativo. Y el profesor es una guía, es alguien que da pistas, que da artículos, que da orientaciones, que hace preguntas, y el alumno es el que debe construir ese conocimiento a partir de lo que se le da. Entonces, desde ese punto de vista permite, digo esos los aspectos positivos en estas competencias, permite al profesor variar muchísimo toda la actividad docente que está haciendo. La cuestión importante que luego se ve también en ese desarrollo de competencias, que al final incluso los cognitivos tienen que bajar a pie de tierra. Todo el mundo al final tenemos que ponernos zapatos para andar. Y ellos también. Y al final acaban en los resultados de aprendizaje. Es decir, que se tiene que materializar todos esos problemas, todas esas competencias en algo operativo, como son los resultados de aprendizaje. En qué queremos que haga un alumno cuando termina nuestra asignatura o cuando termina un grado de psicología. Si algo tiene que estar haciendo directamente, no solo escapar de, sino que lo hace. Y esto es lo que engarza, y ahora lo veremos después, pues con los objetivos, la definición operacional de objetivos conductuales que siempre estamos utilizando nosotros. Bueno, pues en este caso lo voy entonces a explicar un poco que dentro de esa filosofía del espacio europeo y las aportaciones de algunos de esos estudios, sobre todo el Caracuel, realmente es muy ilustrativo y os recomiendo leer, lo digo porque espero que no esté aquí, pero si le dieron el premio a la mejor investigación en su momento, eso fue muy conocido realmente. La pena es que eso no tuviera repercusión luego realmente a nivel de los grados y los estudios universitarios, si eso se hubiera extendido a más universidades y a más asignaturas. Bien, pues voy a explicar un poco esta asignatura y donde yo pues incluye todo ese tipo de factores del análisis de conducta. Sería la asignatura en este grado ya, pues ahora se denomina Evaluación y Diagnóstico, Psicología Clínica y de la Salud. Todo eso. Es una cuestión política, que tiene que incluir todos los términos. Voy a mostrar los datos luego desde 2013 hasta 2016, hasta este año que acabo de terminar. Es una asignatura optativa de cuarto curso del grado de Psicología y estaría dentro, digamos, de la rama de Clínica. Supone una especialización que los alumnos ya han dado otra asignatura de evaluación y de psicometría, etcétera, ya saben evaluar, pero esta sería especializarse ya en las técnicas y el procedimiento, y yo le doy mucho de análisis funcional, pues sobre los distintos casos clínicos. Es una asignatura de 4,5 créditos, supone formalmente 33 horas presenciales, el profesor tiene que estar ahí esos 33 horas, pero a su vez 79 horas del alumno. Esa es la cuestión. Al final eso se convierte solamente en un papel. El alumno tiene 79 horas para que haga su estudio, haga su trabajo. Y ahora, no sabemos realmente cuánto le dedica el alumno. Tendría 2 grupos de teoría y 6 de práctica, y normalmente está entre 150 y 190 alumnos, según esos 3 años. Digamos que la mitad de los alumnos que hacen el grado van a esta asignatura. La otra mitad, digamos, están en el área educativa o en el área más comunitaria. Bien, a la hora de programar esa asignatura, ese tipo de actividades, ya salió un poco desmembrado todo esto también. La cuestión es, como decía, este espacio europeo de educación superior nos permite a los profesores hacer múltiples actividades y nadie te dice que no lo haga, porque le plantas la ley en la mano y llevas todas las de ganar, porque te lo refleja la ley que tú puedes hacer todo esto. Y te lo están pidiendo en muchas ocasiones desde los vicerrectorados. Es decir, por un lado vamos a tener las mismas clases teóricas magistrales de siempre, pero sobre todo va a haber muchas, y ya todos los días lo mismo, clases prácticas donde se trabajan directamente habilidades de evaluación, manejo de las técnicas, hacer la entrevista y hacerla allí directamente. También actividades de grupo para que se produzca discusión, para manejar la colaboración entre las personas, actividades de exposición en público, y tienen que saber, como cualquier profesional, que eso es un defecto que tiene mucho la universidad, solo preparar conceptualmente, pero ahora la cuestión cuando pone a una persona a explicar en público, no sabe manejar un PowerPoint, o no sabe cómo dirigirse al público, no sabe, digamos, tener las habilidades mínimas de exposición. Trabajo individual también con un caso clínico, es decir, en ese momento, y se le pide desarrollar al final del curso, tienen que entregar un informe clínico de un caso real. Es decir, en ese momento tienen que poner operativas todas las habilidades, todos los conocimientos que han adquirido en los años anteriores y en esta asignatura. Es decir, hasta que no haces
un primer caso realmente no sabes lo que realmente eres capaz de hacer. Entonces, esa capacidad se mostraría en que efectivamente han hecho la evaluación de un caso y lo han hecho por sí mismos, ¿no? Lógicamente con la tutorización, las correcciones que haga falta. La habilidad y técnica de escribir informes. Desgraciadamente hay muchos estudiantes universitarios que no saben ni escribir y no saben unir unas frases con otras y ponen a veces, yo les corrijo hasta las comas y los acentos, ponen frases tan rocambolescas que no te permiten ni respirar después de 5 renglones seguidos, no le ponen ni las comas, Entonces, escritura adecuada de informe, en este caso de informes de evaluación, informes forenses, etcétera, actividades académicas extra, es decir, para acudir también a conferencias, a congresos, seminarios, cosas que ocurran durante el curso, otra serie de muchas actividades online dentro del campo virtual, de forma que se produzca un poco el autoaprendizaje, tengan que buscar sus propios recursos en internet, se produzcan foros y intercambios, tengan que buscar instrumentos a través de internet, etcétera, y algunas actividades que se está introduciendo y que le han dado por llamar gamificación, es decir, introducir los juegos o la teoría de juegos y tal dentro también de la enseñanza. Básicamente es utilizar reforzamiento positivo. Entonces, a la hora de hacer una entrevista, pues en este caso, por poner un ejemplo, pues lo que le pongo es, adivina quién soy. Es decir, tienen que hacer los alumnos una serie de preguntas y yo soy el supuesto persona entrevistada que tengo un problema. Y tienen que averiguar a lo largo de todas las preguntas cuál es mi problema, qué me pasa y al final quién soy. No lo adivinaron nunca. Lo adivinan luego cuando ya hablas con los pasillos, le das algunas pistas y así. Pero a través de las propias entrevistas, entonces de esa manera introduce el que sepan hacer preguntas, dirigir el contenido, una vez que se ha preguntado una pregunta lleva a otra pregunta, etcétera, de forma que la entrenan directamente a través de un juego similar, lo que serían las habilidades de desarrollar una entrevista, dentro de lo que cabe. Bien, como decía, esas capacidades al final se tienen que convertir, tienen que materializarse en los llamados resultados de aprendizaje. Y aquí desde un punto de vista conductual lo tenemos muchísimo más claro. Es decir, lo que se trata entonces en alguna asignatura, en primer lugar, definir los objetivos de conducta del estudiante. Es decir, ¿qué queremos que haga? Que escriba, que hable, que piense, que critique o que chille. O que mire el móvil mientras estamos hablando. Lo que queramos que haga, pero la cuestión es materializar y definir objetivamente qué conducta queremos que los alumnos muestren allí al final de la asignatura. Y en este caso, una vez que sabemos el objetivo, delimitar una serie de análisis de tareas de esos resultados de aprendizaje. En este caso, análisis de tareas que supone, en relación a actividades que he dicho antes, pues comprensión verbal, producción escrita, habilidades clínicas, habilidades críticas, habilidades de autoaprendizaje, incluso habilidades de autocontrol en el estudio. Y a eso se añade también, que también algunos de las experiencias en otras universidades se añaden, la innovación docente tecnológica. Es decir, en este caso, el utilizar un campo virtual, un sistema ya informatizado, te permite una variedad de actividades de un reforzamiento inmediato, un feedback cuando el individuo, el alumno envía una pregunta o hace una pregunta, es cuestión de unos segundos o con mucho al día siguiente, pero ya les da, mandan un pequeño informe de 2 hojas y a la hora ya tienen el resultado de cómo está, etcétera. Entonces, esa facilidad técnica pues, es una gran herramienta tecnológica que ayuda muchísimo a ir consiguiendo esos objetivos. La evaluación, por otro lado, lo mismo, y estamos en consonancia también con lo que dice el espacio europeo del personal superior, es decir, debe ser una evaluación continua, es decir, aquí no estamos esperando a tener la nota final del examen, aunque no lo puedo eliminar, hay que seguir teniendo un examen al final, pero vamos evaluando prácticamente desde la semana pasada y ya estoy poniendo notas, no estoy poniendo puntos, es decir, que van consiguiendo una serie de un feedback continuo, de la evaluación de las cosas que van haciendo poco a poco. Hay una acumulación de actividades, es decir, no es una sola tarea, un único, sino que van acumulando. De alguna manera, y ahí estaría un poco en relación a la economía de fichas, que es algo sobre 100 puntos, los alumnos no tienen una nota mínima, una máxima, pueden hacer una cosa, pueden hacer otra, o incluso, bueno, no presentarse el examen no pueden, porque no tienen... es obligatorio, pero sí simplemente añadiendo puntos. Y de hecho le digo, bueno, si añadís hasta, y además les doy el feedback hasta el día antes del examen. El día antes del examen saben cuántos puntos ya han conseguido. Digo, si habéis conseguido todo, tenéis 40 puntos. Y muy borrachos tenéis que estar en el examen para que no consigáis 10 puntos en el examen, de 60 preguntas que tiene.
Entonces, siempre se ríen, pero realmente, efectivamente, trabajan y saben que al examen van con una seguridad, no hay esa ansiedad del examen, porque saben que el examen lo van a aprobar. Por muy mal que esté, incluso aunque tenga, digamos, menos del 50%, al añadir a todas las demás actividades, siempre van a aprobar. Entonces, claro, no hay esa ansiedad en el examen, no hay esa presión en un momento dado, etc. Siempre hay ese 10% que pasa absolutamente de lo que esté haciendo. Bueno, digo, hay, pues eso, como decía, un feedback rápido en la evaluación y sobre todo un reforzamiento positivo de parte del profesor, dándole puntos, dándole un feedback, aunque sea nada más que 3 palabras, o en los foros, o en el trabajito que acaban de enviar, cosas similares, de forma que lo que ya conocemos del reforzamiento positivo tiene que ser inmediato y tiene que ser eso, positivo, no señalar solo las faltas o lo que está mal o lo que tiene que corregir. Además, hay un feedback continuo, es decir, tanto el trabajo como los ejercicios, como los trabajos en grupo, lo que tienen que exponer, el alumno lo puede enviar y lo puede volver a reenviar. El proceso o lo que interesa es el aprendizaje, no poner una nota. Con lo cual hay muchos que a veces ese informe de 20 páginas lo llegan a enviar hasta 3 veces. Ahora os diré lo que eso supone. La gráfica. La gráfica ya se han ido otra vez. Bueno, pues un poco como plasmación de ese proceso de llevar a cabo la asignatura, incluyendo muchos de esos conceptos y habilidades del análisis de conducta, pues estos son algunos resultados en cuanto a la actividad que eso genera. Por ejemplo, ahí podéis ver en los distintos años, el primer año que hubo... Esto está al revés. Está al revés porque el primer año, 2013, no hubo casos clínicos. Ese rojo tiene que estar en el otro lado. Y esto lo cambió, el sistema este ha cambiado la gráfica completo. No ha cambiado los colores, es que ha cambiado el formato. Las columnas por las filas. Bueno, de todas maneras, la cuestión es que fijaros la cantidad de casos clínicos que llegan a presentar en un momento dado. Hasta el último año 178. No es por echarme mérito, pero 178 trabajos de casos clínicos a 20 folios cada uno son casi 3.500 folios que me leo. Y me los leo. Y lo digo porque me los leo porque detecto también, y el alumno lo sabe, y le pongo un 0 automático en cuando detecto copia. Porque eso también ocurre, los alumnos van al último momento, el último día entregan un trabajo y de la revista latinoamericana de... no sé, se cogen un caso y lo copian. Pero claro, se nota cuando al escribir un alumno o escribe un profesional en una revista. Entonces, eso lleva un 0 absoluto. Entonces, la cuestión es darle un feedback realmente de lo que están haciendo, entre otros casos porque se supone que el plagio o la copia es una de esas capacidades transversales y que viene reflejado también en el espacio europeo de educación superior que hay que formar al alumno. ¿Cómo le forma en que un trabajo no se debe copiar o no se debe plagiar? Pues poniendo un 0. Y les digo, no pase esto en vuestra profesión porque aquí te despiden. Entonces, bueno, en España no te despiden, es en Alemania. Como veis ahí, lo mismo, hay entre 30 a 38 exposiciones de grupo a su vez de cada uno de los temas y eso supone 15 minutos, es decir, en una situación parecida a esta, 15 minutos de van exponiendo todos los grupos. Ahí veis una relación, yo ya no sé si los datos estos son tal cual, la cantidad de correos electrónicos personales, o sea, mi correo electrónico de que nos vamos intercambiando y la cantidad de correos de consultas a la información dada en la página web en el campo virtual. Fijaros cómo hay, pues eso, 900.000 correos a lo largo de todo el curso. Y lo mismo, en la propia página web, donde están todos los temas, todos los materiales, los accesos a la teoría, fijaros cómo llegan a estar de 10.000 a 11.000 en el último año. 11.000 accesos. Quiere decir que no ha entrado, ha salido, son muchos alumnos, pero fijaros la cantidad de movimiento y de actividad que eso está suponiendo. Y en la parte de prácticas y todo el material de práctica que es disponible para que la vayan haciendo, fijaros también que son 7.000, 8.000 y pico de accesos. Por otra parte, respecto a los grupos, como son menos trabajo y menos cantidad, pues eso, estarían sobre 1.400, etc. La entrada a los foros, fijaros, hasta 12.000. Es decir, la gente va interviniendo, contestando, recontestando y si no contesta, al menos lo está leyendo y vuelve a salir y vuelve a entrar. Lógicamente hay mucha repetición, pero son los datos que objetivamente se quedan en la página del campo virtual. Y también, lógicamente, van a ver las notas, las pruebas. Les pongo exámenes, pequeños exámenes de prueba para que se te autoexamine. Y entonces, fijaros como hay también 3.000, 4.000 accesos a todo ese material también a su vez. Y los resultados finales entonces en nota académica. Luego las gráficas se han ido.
Pues como veis ahí, la línea azul sería la del último año, la mayoría, siempre entre el 80 y el 90%, y en el último año el 90% del alumno ha aprobado en la primera convocatoria. Eso es un índice de éxito que no suelen tener mucha asignatura. La cuestión es, quizá uno se podría plantear, no, es que eres muy blando, es que tú dejas pasar mucho, ¿vale? Lo dejo pasar, pero es que no han trabajado, y te lo puedo demostrar ahí la cantidad de cosas que han hecho. Si con todo eso no han cogido esos conceptos, al menos que sepan qué es reforzamiento positivo, negativo, o diferenciar una técnica observacional de un cuestionario, si no han hecho, no, lo veo bien difícil, que no, de otra manera que se puede hacer. Entonces realmente los porcentajes de éxito son muy elevados. El hecho de que aparezca un poco la gráfica más baja cada año es porque hay menos alumnos, pero porque efectivamente hay menos alumnos en el grado. Están entrando, y conforme van pasando ya tercero o cuarto curso de la asignatura, está en cuarto, hay menos alumnos que de los que entraron. Y cada año parece que vamos con 20, 30 alumnos menos cada año universitario. No sé si la gente está dejando de hacer psicología o está estudiando o dejando de estudiar en la universidad. Como conclusión entonces, pues bueno, considero que la universidad realmente está hoy día enclavada dentro de lo que se llama la sociedad de la información. Ya no es la sociedad de una élite o la sociedad para una producción industrial, ni siquiera de la digamos, producción del comercio. Realmente ahora es la producción de información, y esa es una clave importante de cómo enfocar asignaturas o unos planes de estudio en una universidad, porque realmente deben estar en el marco actual, y hoy lo que prima es la información. La universidad que genera información y genera nuevos conocimientos es que la universidad que sigue hacia adelante, y en este caso ese aprendizaje universitario se ha de producir a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación. No es tanto, bueno, preparar al alumno para una profesión o prepararlo para, digamos, que haga una técnica determinada o haga lo que nosotros ya venimos haciendo. Es decir, no el mero papel que se suele hacer muchas veces en la educación y en la universidad es transmitir lo que ya hay, sino que además de transmitir, formen nuevos conocimientos. Realmente hay que formarles para enseñarles formas de razonamiento, es decir, formas de autoaprendizaje, para que innoven, para que se enfrenten realmente a la solución de problemas nuevos que la universidad y la sociedad actual tiene planteado. Si no son los universitarios o la gente que ha estudiado, la gente que investiga, quien genera esas nuevas soluciones, pues lo vamos a tener bien difícil. Entonces no hay que quedarse en un papel de repetidores de los conocimientos que ya hay, sino creadores de nueva información, y eso es un poco el papel general de la universidad. Bueno, y con eso lo borro y nos quedamos.